¿cómo estáis? Buenos días a todos. Encantado de saludaros de nuevo en un nuevo evento de P2P Advice. Parece mentira, hace 8 semanas que se inició esta andadura y 8 semanas después pues hemos hecho 10 webinars. Este es el octavo, dos han sido de formación y tenemos a 1000 personas detrás que nos siguen. Esto es formidable. En este tiempo hemos podido hablar, el primero lo recuerdo con casi nostalgia, aunque fuera antes de ayer, hace menos de 2 meses hablamos de aquel tema tan de moda que era cómo gestionar los contratos, hemos hablado de transformación, hemos hablado de cómo contratar con la administración pública, hemos hablado de la resiliencia en la supply chain, en la cadena de suministro, hemos podido hablar también de transformación, de preservar caja, de costes, de innovación. Y hoy, este último webinar, hablamos de algo que está muy presente en el día a día de las empresas, que es el liderazgo y la gestión del cambio, y está muy presente en la mente de todos y cada uno de nosotros. Y para esto nos acompañan pues 3 cracks que estoy encantado de que estén aquí y les agradezco enormemente que nos acompañen. Antes de Off the Record estábamos comentando que para mí lo más chulo de esto no solamente es lo que se comparte hacia los que estáis asistiendo y los que venís a tomar este vermut a la 1 de cada viernes, sino el aprendizaje que yo me llevo cada día. Esto es fantástico. Cristina Casallés, voy a pasar a presentar primero a Cristina Casallés. Caselles. Entiendo que es raro y por eso, pero es Caselles, sí. Cristina Caselles es experta en neurociencia y en habilidades blandas. Ella es consultora. Buenos días, Cristina. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Edu. Gracias a ti, Cristina, por estar ahí. Compartir aprendizajes. Tenemos también a Antonio Ramírez. Antonio Ramírez podría decir, amigo. Nos hemos conocido no hace demasiado tiempo, pero conectamos muy bien. Él es director de Marketing e Innovación en Konica Minolta y una mente súper activa y creativa. Buenos días, Antonio. Buenos días, Eduardo. Encantado de estar aquí, con ganas de poder aportar algo, alguna reflexión y de aprender, como tú has dicho. Buenos días. Y por último, y no menos importante, como se dice, Amanda Palazón. Buenos días, Amanda Palazón. Amanda Palazón es una de estas personas que me descubrió una cosa y es que yo soy una persona push. Luego, no sé si nos contará algo más, no lo quiero destripar. Amanda Palazón es el CEO de una iniciativa tan maravillosa como es el Instituto de la Gestión del Cambio y tienen unos trucos y unos tips y unos temas fantásticos. Así que buenos días, Amanda, por estar aquí con nosotros también hoy. Hola, buenos días y muchas gracias por contar conmigo para este espacio. Bueno, pues como sabéis, nos podéis seguir en los canales de Startify en redes sociales. Este vídeo luego lo grabaremos y lo compartiremos con todos vosotros. Es un espacio, de Peer-to-Peer Advice, de compradores para compradores, que nace de una iniciativa que es el Máster en Emprendimiento de Startify, con doble titulación propia entre Estados Unidos y España, en la que yo tengo el honor de poder participar con la parte de mi experiencia como procurement y avalado y amparado por este maravilloso libro que tantas alegrías me está dando, que es El dilema de compras para el CEO, y sobre el que tratamos un concepto que es el concepto de procurement líquido, que ha venido para quedarse, como se suele decir, porque está de total actualidad el concepto de procurement líquido. Entonces, bueno, pues como os comentaba, nos podéis seguir por redes sociales, el vídeo luego lo compartiremos también. El formato es muy fresco, es muy ágil, es coloquio, os animo a que hagáis preguntas y os iremos respondiendo a estas preguntas mientras vayamos avanzando en él. Entonces, dentro de este espacio siempre arrancamos, antes de empezar, dando un consejo, como da nombre al evento que hacemos de Peer-to-Peer Advice, y el primer consejo, en este caso lo voy a dar yo antes de dar pie a mis compañeros. Un compañero me decía antes de ayer, oye, ¿qué podemos hacer para liderar de forma efectiva
en este momento tan fuerte de incertidumbre que estamos viviendo. Y mi respuesta fue, oye, mira, no lo sé, no te puedo aconsejar. Si tú tuviera que decir algo, realmente lo que te diría, que es lo que yo me estoy aplicando además, es haz cosas. No te quedes parado, lo que sea, pero haz cosas, porque si haces cosas, pasarán cosas. En este sentido, nos encontramos con un informe de tendencias de los clientes que van a tener a corto plazo, y hay 10 tendencias que ya son una evidencia y que nos van a conformar el cómo nos tenemos que comportar ante este cambio. Entonces, la primera es obvia, el aumento de la compra online. La segunda habla de cómo vamos a interactuar cada vez más con los móviles. La tercera habla de la experiencia, que ya supera el precio. La cuarta es, obviamente, de una conciencia de salud y de limpieza. En quinto lugar, cómo teletrabajamos, cómo estamos trabajando desde casa. La globalización como sexto y la educación con esta tendencia online. Y en séptimo lugar, los cambios de hábitos y de distanciamiento social, ¿verdad? Muy evidente. Y por último tenemos la octava, que habla de más reuniones sociales. Nos comportamos dentro de un contexto diferente en Zoom y Zoom u otras herramientas, y un aumento del uso de aplicaciones de entrega a domicilio con una confianza y simplicidad. Estos son los 10 temas, estos son los 10 bloques. Mi consejo es haz las cosas y no te quedes parado. ¿Y cuál es tu consejo, Cristina, por ejemplo? Bueno, yo diría que deberíamos hacer un reciclaje emocional. Para mí las competencias emocionales son el motor de cambio de esta nueva realidad digital que estamos viviendo, porque la Universidad de Stanford, el estudio que leí el otro día, es que España, dentro de los países europeos, es el que menos está adaptado al teletrabajo, ¿no? Entonces ha sido un shock emocional en todos los sentidos, ¿no? Lo primero porque este bichito ha precipitado toda esta transformación digital muchísimo más de lo que esperábamos. Y bueno, yo creo que al final es ir hacia adentro, ¿no? Ir hacia un viaje hacia el interior continuamente, intentar trabajar la autoconciencia emocional, ese sería mi sugerencia o consejo, el autodominio emocional, es decir, no solamente identificar que siento miedo o ira, sino qué me está diciendo esa emoción, ¿no? ¿Cómo le puedo dar una lectura positiva? Porque está claro que el miedo te puede paralizar o te puede impulsar, ¿no? Depende cómo tú leas o descodifiques esa emoción. Y por supuesto estar continuamente trabajando las famosas habilidades suaves o blandas. No estoy muy de acuerdo con el nombre porque para mí son las más duras que necesitamos en estos momentos y no las hard skills como el propio nombre indica, ¿no? Que son las técnicas o duras. Entonces, creo que necesitamos flexibilidad de pensamiento continuamente, capacidad de aprendizaje continuamente y pues estar todo el rato reinventándose y desaprendiendo cosas, ¿no? Porque somos seres de hábitos y necesitamos implementar hábitos saludables dentro de nuestro día a día y quitar los tóxicos que ya no nos valen, ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, yo diría que competencias emocionales al máximo, ¿no? Habilidades inter e intrapersonales, ¿no? Para primero, tú, como héroe de esta situación en la que estamos viviendo todos, porque para mí ya no vale el líder, tienen que ser héroes, tienen que desarrollar continuamente esa capacidad de comunicación, primero interna, un diálogo interno positivo, para poder transmitirlo, ¿no?, a su entorno. Qué bueno, Cristina, usar el miedo como impulsor, eso me lo apunto, ¿eh? Y Amanda, ¿tú qué consejo has dado esta semana? Bueno, hay fundamentalmente 3 pasos, que son: el primero, refresca, pulsa F5 y empieza a escuchar, a observar, porque vamos a un entorno desconocido para todo el mundo, o sea, salir un poco de todo lo enlatado y empezar a trabajar las cosas por individuo, es decir, las organizaciones cada una es un mundo, está en una situación, las personas también, o sea, dar un paso más e intentar quitarte el lastre que puedas llevar y sencillamente abrir la mente. Abrir la mente lo primero. Lo segundo, deconstruye. Hay que descomponer y hacer lo que ahora una palabra que está muy de moda y me gusta mucho, que es lo simplejo. Es decir, hacer simple lo complejo. Y empezar a ser ágil porque, una vez más, el entorno VUCA se ha puesto de manifiesto y todas esas personas que están hablando de 2-3 meses, pues es mucho tiempo. Hay que ser ágil y rápido. Y una vez que ya refresca y una vez que deconstruye, pues redibuja y empieza a hacer esa hoja de ruta de una forma nueva, porque la realidad es que en momentos de incertidumbre el hombre necesita certeza.
O sea, el hombre no puede vivir en incertidumbre. Hay que buscar certeza, aunque la certeza sea, ya no vamos a trabajar como antes, ya esto es una certeza, pero me das a mí una referencia para saber entonces cómo puedo ponerme en marcha. Así que foco a las certezas, ahí donde sí que es verdad que los líderes tienen que estar marcando las pautas para poder, bueno, poder coger camino y dar ese salto hacia esa zona de incertidumbre que la estamos pasando. O sea, realmente no hemos entrado del todo, pero estamos en ello. Qué fantástico consejos y qué bueno esto de Simplejo, qué bonito. A mí me gusta hablar del sutil arte de descomplicar, que está muy relacionado con esto de Simplejo. Sí, sí. Antonio, ¿cuál ha sido tu consejo esta semana? Bueno, yo lo primero es que ya estoy aprendiendo, que es lo que hemos dicho. Porque esta palabra de Simplejo no la conocía, así que muchas gracias, Amanda. Pues yo te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero, yo no soy mucho de dar consejos, porque he aprendido con los años, que ya uno empieza a tener una edad, que cuando uno da un consejo se encuentra que normalmente tienes un bloqueo por la parte de la persona que está escuchando. Entonces he aprendido a hacer reflexiones o ayudar a hacer reflexiones, y a veces eso tiene un resultado muy positivo. Mira, esta semana un amigo mío pues me llamó y bueno, se ha encontrado con un ERE, que no con un ERTE, se encuentra en una situación compleja, además ha coincidido que se ha comprado la primera casa, por lo tanto tiene una hipoteca y su mujer lleva casi 2 años sin trabajar. Como comprenderás, estuvimos como media hora dándole al teléfono y el hombre estaba verbalizando esa frustración que se sentía. Entonces, claro que le puede haber dado consejos, pero a mí lo único que se me ocurrió fue escucharle y conociéndole como le conocía, en un momento determinado lo que le dije a Eduardo fue algo muy sencillo, es, tío, tal como te conozco, llevas media hora hablando de lo que te preocupa y no me has hablado absolutamente nada de lo que vas a hacer para solucionarlo. Se me quedó como muy parado, no contestó, me derivó la conversación a otro lado. Sí te puedo decir que ayer me envió su currículum para ver si le puedo echar un vistazo y poderlo mejorar de alguna manera, y el mismo email que me enviaba me decía que su mujer había conseguido cerrar una cita para tener una entrevista en la primera empresa en la que estuvo trabajando cuando era un poco más joven, ¿no? Así que yo creo que esa reflexión de qué estás haciendo por ti mismo le ayudó. Por eso creo más en las reflexiones que en los consejos. Pues sin duda, yo estoy muy de acuerdo contigo. Además, reflexionar es súper sano. Es verdad que, no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto, pero que muchas veces nos encontramos que las personas nos gusta más decir que escuchar. Y claro, diciendo y no escuchando es más complicado llegar a esas reflexiones. Y esto nos lleva al momento actual, el entorno empresarial. Todas las empresas tienen su comité de crisis, todas las empresas han implantado su plan de contingencia en el que cada día se están revisando y se están rediseñando principalmente 3 cosas, ¿no? Que es una reformulación, si me permitís, estratégica, que no es tanto porque realmente es el qué puedo hacer para solucionar el día de mañana, muchas veces siguiendo el Real Decreto de la tarde del Gobierno. Un siguiente punto, obviamente, es revisando y rediseñando todos los modelos de negocio. Eso es algo que ya se está dando y que ya venía dándose del entorno VUCA, pero que esto nos ha traído una realidad de golpe. Y en último lugar, pues intentando ver cómo se van a transformar las propias empresas y gestionando proyectos, reflexionando acerca de esto. El 70%, esto lo conoce muy bien Amanda, de los proyectos fracasan precisamente por esa falta de gestión o de liderazgo y de gestión del cambio. Entonces, en este sentido, hablamos mucho de resiliencia y hablamos como que la competencia básica, a mí en mi casa me hace mucha gracia porque mis hijos me dicen que soy cabezón, mi mujer me dice que soy testarudo y en la empresa me dicen que soy resiliente. Bueno, no sé cuál de las 3 es, pero desde luego que persistente y un poco de todo seguro que lo tengo porque cuando el agua suena, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Amanda, te quería preguntar respecto de esto y de la resiliencia, ¿no? Pues, ¿qué cualidades crees que se están proyectando en los equipos, estos comités y aguas abajo, y qué tipo de liderazgo hay que aplicar?
Bueno, el tipo de liderazgo de verdad que tiene que dar un buen cambio. De hecho, ese es uno de los, yo creo que de los hándicaps que hay, que es que se necesitan grandes líderes ahora, es un momento importante y la palabra liderazgo está muy manida, pero realmente es necesaria. Y yo fundamentalmente diría 3. Primero, coraje. Hay que empezar a tener coraje para enfrentar esta situación, porque al final el cambio no lo estamos gestionando, nos está gestionando a nosotros. Estamos trabajando de forma absolutamente reactiva. No tenemos un impulso proactivo, un impulso innovador. Estamos un poco pues porque esto es lo que nos ha tocado vivir y qué mala suerte tengo y voy para adelante, ¿no? Entonces, ahí se necesita valentía, para mí es una de las cosas claves. Lo segundo, incorporar el tema del reconocimiento en la organización. O sea, ya dejar el café para todos es duro, es difícil tener que seleccionar y recomendar y premiar a aquella gente que impulsa, pero sacar a la gente de la población, que hay gente brillante en las organizaciones y que no están a la vista, y es una pena desaprovechar ese talento. O sea, es el momento de sacar, de poner el día del aprendizaje. O sea, en el reconocimiento también está el aprendizaje. Es probable que pongamos medidas en las que vamos a fallar, porque como decía antes, y como también ha dicho mi compañero, es que toca escuchar, aprender. Esto es una situación desconocida realmente, entonces vamos a poder, seguramente fallaremos, no pasa nada. Saquemos el aprendizaje y sigamos para adelante. Y para mí, fundamentalmente, el foco en el líder luego está en ser ejemplo. Es decir, no se puede tener incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo no puedo decir que soy una persona valiente y luego cuando alguien te propone algo innovador, poner todas las pegas y las barreras del mundo, porque entonces al final es absolutamente irreal. O no puedes decir que por favor que todo el mundo me dé ideas que las necesito y luego montar una jerarquía que es que no te va a llegar una idea nunca jamás porque ha pasado por un proceso burocrático tan largo que si te llega ya es hasta tarde incluso. Entonces esas son las cosas en las que yo creo que ahora el líder tiene que una vez más dar un paso adelante. Aprovechar la zona de confort activa, que es como yo le llamo. Yo creo que ahora estamos en un estado de zona de confort activa, que me hablabas de los equipos. ¿Qué significa eso? Nosotros siempre vamos a buscar la zona de confort, porque necesitamos la seguridad. Eso forma parte de nuestra supervivencia, y eso está en nuestro ADN. La zona de confort activa es aquella que me plantea la posibilidad de dar ese paso hacia la incertidumbre. Y ahí lo que necesito es la confianza. Ellos tienen que generar ahora un estado de confianza para que la gente dé el paso. Si no lo aprovechan ahora, que es el espacio que yo le llamo el estado de gracia, que nos da este momento de posibilidades de cambio que todo el mundo tenemos como muy asumido, lo que va a conseguir es volver a la zona de confort pasiva. Y esta es absolutamente reactiva y ya no doy el paso. Entonces ahora el líder tiene que aprovechar este momento, en mi opinión, con esas 3 cosas: coraje, confianza y el reconocimiento y el aprendizaje, fundamentalmente. Cristina, y para dar ese paso hacia la incertidumbre que dice Amanda, y desde tu experiencia, que a mí me resulta súper atractivo esto de la neurociencia, ¿no? Me declaro neófito total. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto con la neurociencia? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué ventaja podemos sacar de esta técnica ante una situación inédita como la COVID y la postcrisis del COVID? Sí. ¿Y cómo se puede aplicar al liderazgo? Pues fíjate, antes de lanzar mi respuesta me gustaría decir que nunca me gusta decir experta. Ya sé que lo has hecho con el buen sentido, ¿no? Y tu buena intención, porque lo tendemos a hacer, pero para mí un gran experto en neurociencia es un neurocientífico, ¿no? Yo les pongo la alfombra roja. Yo solamente me he especializado en un máster, eso lo quiero decir y que quede bien claro, pero me ha hecho entender tantas cosas en las cuales mi carrera de psicología me ha hecho estar bastante perdida e incluso sentirme segura, ¿no? Con datos científicos. Entonces, bueno, yo simplemente me he especializado en un máster de neurociencia aplicado a la vida de los negocios y, por ejemplo, yo sí que, respondiendo a tu pregunta, lo aplico a nivel organizacional, ¿no? Yo soy facilitadora y consultora en diferentes organizaciones y escuelas de negocios y creo que las neurociencias, con ese, porque son multitud de ciencias que intentan estudiar la conducta humana, desde antropología, economía, tecnología, psicología, biología, entre otras muchas, tratan de ver cómo el neuroliderazgo, es decir, neurociencia aplicado al liderazgo. De hecho, voy a nombrar a Rafael González, es un partner y un gerente general de 3 Weeks Consulting Latam, donde él en una jornada de neuroliderazgo dijo que para recrear el camino
a la conciencia del nuevo líder que vamos a necesitar, que lo dijo recientemente hace cosa de un mes, se tiene que trabajar en las empresas, identificar las bases emocionales y racionales, ¿no?, en los procesos de toma de decisiones, porque cada día estamos tomando decisiones. Entonces necesitamos saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Pero tanto a nivel de marketing, como a nivel de liderazgo, como a nivel de ventas, o sea, al final el paradigma está cambiando y a mí esta ciencia me ha despertado, además de mucha pasión y querer descubrir muchísimas cosas más, el hecho de que te den datos, ¿no?, científicos. Entonces, en primer lugar, eso genera credibilidad y creo que es una tendencia que ya en muchos departamentos de recursos humanos, como en 3Wiz Consulting Latam, combinan las habilidades tradicionalmente asociadas a los líderes con las nuevas posibilidades de la neurociencia, ¿no? Entonces, para mí, una de las principales preocupaciones que deben tener todas las empresas es aplicar neurociencia al liderazgo, porque van a aumentar los niveles de motivación, van a aumentar los niveles de felicidad. Mao es una de las empresas que lo está haciendo, ¿no? De hecho, tienen una figura que yo creo que lo habréis oído, Chief Happiness Officer, o sea, responsable de la felicidad, porque cuando tú tienes a tus empleados contentos, obvio que van a rendir, obvio que van a producir, sin necesidad de tener que estar detrás de ellos, es decir, darle esa autonomía. Cuando un líder, como bien decía Amanda, está siendo líder de ejemplo, líder de servicio, propaga un liderazgo en red, ¿no? Entonces, al final, si tú tienes una seguridad psicológica y la proyectas en el resto de empleados, ellos van a querer aportar, van a querer contribuir, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que esta nueva visión del neuroliderazgo, que se fundamenta en los últimos avances de la neurociencia, pues ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, al final se trata de que busca comprender cómo funciona cada cerebro. Por supuesto que cada cerebro es distinto e intenta promover acciones deseables en los trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que la única manera de poder saber cómo manejar tus emociones para poder tener controlado el eustrés, que es el estrés positivo, ¿no? Es el que te mantiene en un sistema de alarma de una atención y una concentración sostenible, ¿no? Y no el distrés que estamos sufriendo continuamente en este mundo acelerado y en el que se vive y huelen muchas empresas, ¿no? Eso te hace ser improductivo y no querer aportar valor, ¿no? Entonces, estoy también con Amanda en el apunte que ha hecho de necesidad de recompensa. La neurociencia dice que continuamente nuestro lenguaje debe ser positivo. Lo primero, porque es saludable. Se ha detectado que las células se intoxican cuando te hablas negativamente, es decir, todo lo que nos decimos, ese diálogo interno, tiene un coste emocional. Entonces, creo que es momento de tomar conciencia que el hecho de lanzar mensajes a tu equipo, pues deben ser pues con sutileza, ¿no? E intentar siempre buscar esta técnica de meritocracia, ¿no? Técnica de refuerzo positivo. Y, por supuesto, la mente es un cerebro social, está programada para cooperar y para superar situaciones de dificultad, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que tú estés en un estado emocional alto te va a condicionar el que tú quieras superar las expectativas que se te ponen enfrente de la mesa, ¿no? Entonces, creo que para saber aprender y para saber entendernos unos a otros es fundamental estudiar el cerebro ahora más que nunca, ¿no? Porque estamos a unos niveles, ¿no? de que estamos en una cultura del microondas, como yo digo, queremos todo rápido y ya, y creo que es fundamental que la neurociencia se esté aplicando al bienestar de los empleados, sea a través del liderazgo, sea a través de las ventas, o sea a través de cualquier sector. Pues me ha encantado escuchar que esto que creo que en esta montaña rusa en la que estamos viviendo todos y con ese sentido de pertenencia que todos nos ponemos la camiseta para remar hacia donde podamos, resulta que una de las cosas por lo que lo hacemos es para desintoxicarnos y hay una explicación científica a todo esto. Yo me reconozco, no sé si desintoxicado, pero en proceso de desintoxicación seguro, eso es indudable. Antonio, y claro, y conjugamos eso con que se están dando los comités de crisis unas correcciones diarias casi desde el punto de vista no solo de la estrategia, sino de la caja, de gestionar el gasto y de gestionar proyectos de una manera diferente. Y claro, y cada vez se habla más de gestión del cambio. En este sentido, tiene la pregunta, fíjate qué poderosa es, ¿eh? ¿Tiene algo de bueno la incertidumbre? ¿Qué lecciones aprendidas podemos extraer de esta situación, en tu opinión? Bueno, mira, la incertidumbre claro que tiene muchísimo.
del que puedas aprender. De hecho, es que algunos, no sé si ha sido Amanda o Cristina, lo han dicho, ¿no? en su momento, de que estamos de nuevo otra vez en ese concepto VUCA que se inventó allí por los años 90. Pero es que ya vivimos en un mundo VUCA. De hecho, si buscáis por internet, vais a encontrar que ya no es VUCA, ahora es VUCAE, ¿vale? Donde básicamente el concepto a añadir es un concepto de la capacidad de poder tener un pensamiento exponencial, ¿no? Donde la creatividad te lleve a crear tu propio futuro. Y es que es precisamente esa situación la que yo creo que debemos de poner encima de la mesa. Ya estamos viviendo ese futuro. Yo creo que somos conscientes de que este bichito, este COVID, ha sido capaz ya de hacer algo que hasta hoy diferenciábamos, que es el mundo virtual y el mundo real o físico que conocemos. Eso ya no existe como tal. Ambos son uno solo. Claro, ahí, como estabais hablando antes, tendremos que tener una capacidad de gestión, tanto de los equipos como de cualquier tipo de incidencia, una capacidad de liderazgo que es totalmente diferente a lo que ahora conocemos. ¿Tenemos que conocer y ser capaces de manejar las herramientas de liderazgo que existen hoy por hoy? Sí. ¿Son suficientes? No. Ese es el kit de la cuestión. Mira, hoy por hoy estamos todos conectados, como estamos, no podemos juntarnos, ¿vale? Pero yo como líder de equipo, como de organización, o haciendo mi propio autoliderazgo, tengo que ser capaz de trabajar con vosotros, tengo que crear equipo, tengo que ser capaz de transmitir o de recibir la cultura de la empresa, tengo que resolver las incidencias que pueda haber en el equipo, que siempre hay, Cristina lo ha dicho, somos seres sociales, y en consecuencia hay cosas buenas y hay cosas que a veces no son tan buenas. ¿Cómo gestionamos eso en la distancia? Pero es que tenemos más. Hoy por hoy, hay que ser realistas, ya tenemos dos tipos de colaboradores en cualquier equipo o cualquier organización. El colaborador humano y el colaborador no humano, que es decir, hoy por hoy conoceréis ya términos como la inteligencia artificial, RPA, los robots y demás. Ya hoy por hoy existen. ¿Cómo? Como líderes, como empresa, como gestores del cambio, somos capaces de unificar ambas cosas. Para mí eso tiene una definición muy clara y es que tenemos que cambiar el tipo de liderazgo. Yo lo defino ciberliderazgo porque unimos ambas cosas, lo real y lo virtual, ¿vale? Y ese tipo de ciberliderazgo necesita, por un lado, para que nos entendamos, ser capaz de hacer todo en la distancia, porque lo que hoy vivimos, esta realidad, se queda. Ya no nos vamos a ver tantas veces. Vamos a tratar muchos temas de gestión, de proyectos, de empresa, en la distancia. Pero es que es más, nos vamos a encontrar también que necesitamos gestionar a las personas, pero no por la gestión y la felicidad únicamente, como estamos apuntando, sino porque la tecnología nos va a hacer todos iguales. Todos vamos a tener robots que hagan las cosas más rápidas y mejores que los seres humanos. ¿Cómo marcamos la diferencia? Eso es lo que el nuevo líder tiene que entender. La diferencia se marca con los seres humanos. Y esos seres humanos son los que van a dar el valor diferencial, que hoy ya no se busca un valor añadido, se busca un valor diferencial. Por lo tanto, tienes que conseguir como líder que ese ser humano sea el valor diferencial que haga que tu departamento, tu empresa o tú mismo sea más que otro y puedas tener más oportunidades. Y, por supuesto, dar respuesta a todas estas preguntas que te decía antes, tan simples de poder llevar una empresa o un departamento de una forma mucho más en la distancia. Ese es el kit de la cuestión. Para eso, el liderazgo que tenemos hoy por hoy es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos lo que yo llamo humildemente ciberliderazgo. Qué bueno, ciberliderazgo. Claro, es que estamos conectados de manera virtual, pero estamos conectados siempre en la empresa. De hecho, una de las bases del concepto de procurement líquido y del libro del dilema de compras que lo soporta, precisamente, es el ponernos a los compradores en una posición que mencionaba Amanda de cohesión, ¿no? De poder traer franqueza a los consejos de dirección y evitar o al menos disminuir esos silos que en todas las organizaciones parece que nos cuesta tanto el poder deshacernos de ellos. Y el concepto es muy sencillo y es muy mío también, ¿no? Hay una parte de analítica y una parte de intuición, hay una parte de desorden y hay una parte de orden dentro de la organización y hay una parte en la que yo pues creo que los departamentos de compras podemos contribuir a conectar mediante las personas, como bien decías, Antonio, a la organización desde un punto de vista analítico y también desde un punto de vista creativo de innovación y traer esa franqueza y esa cohesión. Lo cual es una tarea ingente y no es nada sencilla de hacer. En este sentido, el liderazgo inspirado, que es un concepto que a mí me encanta, ¿no? Por la parte del inspirado
de inspiración que conlleva en ese apellido del liderazgo, pues está muy presente en el momento actual que vivimos y hay una parte también muy importante para conectar con las personas, que es la comunicación dentro de la gestión del cambio. Ahí que te quería preguntar, Amanda, qué tipo de competencias, en tu opinión, se deben desplegar, ¿no?, para que un directivo ante una situación de incertidumbre como la actual pueda desarrollarse y de beneficiar a su compañía. Fundamentalmente, en mi opinión, y yo creo que voy a aprovechar un poco todo, porque me ha encantado lo de ciber líder también. Efectivamente, o sea, el líder tiene que ser ahora mismo una persona que sea actual y moderna. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de neuroformación, precisamente con la idea que antes hablaba Cristina, que no se trata solo de formar, sino de cambiar una conducta, de modificar una conducta. Y ya lo que un líder no puede ser es analfabeto, ni tecnológicamente. De hecho, una de las certificaciones que nosotros utilizamos mucho es precisamente que es un machine learning, que es un blockchain, que es todas estas palabras que a lo mejor no tienes que profundizar, pero por lo menos tienes que poder tener una conversación, porque en función de tu conocimiento vas a poder comprar. Y de hecho, ahí los directores de compra, por ejemplo, para mí deberían de hacer hincapié en aprender todo esto, porque, en mi opinión, uno de los problemas es las licitaciones en los departamentos de compra. O sea, se siguen haciendo estándares como antiguamente, entonces no se está permitiendo entrar un tipo de proveedor más actual, porque es imposible, porque efectivamente tenemos que combinar, como bien has dicho tú, los dos cerebros. Por un lado, tenemos que ser capaces de generar esa creatividad, esa imaginación. Nosotros hemos hecho ahora el Departamento de Imaginación y Desarrollo, porque necesito imaginar y desarrollar, necesito las dos cosas. Pero también necesito entender la tecnología, también necesito saber planificar. Por ejemplo, para mí, en mi opinión, una de las cosas que va a pasar ahora es que culturalmente nosotros somos muy de acción y somos muy rápidos, somos muy impulsivos, y ahora hay que hacer una desescalada, pues venga. Y se hará, y seguramente en muchas organizaciones se hará realmente bien. Pero estos son unos meses. ¿Y qué pasa después? Pues que después lo ideal es tener una planificación, un seguimiento, hay que hacer un refuerzo, hay que hacer una consolidación de estos nuevos hábitos. Pues esto es un poco lo que deberíamos de poner foco, porque ese líder está en un momento en el que se pide un esfuerzo. Aquellos que, por el motivo que sea, tengan más desarrollado el lado derecho, pues tendrán que desarrollar más el izquierdo. Y aquellos que tengan más el izquierdo, pues tendrán que irse a ese lado derecho, porque vamos a tener que poder hablar con los dos sistemas para poder sacar lo mejor de todos, porque al final el líder no tiene que ser el mejor en todo, sino tiene que ser el que es capaz de saber quién es quién para unirlo y conseguir esa acción brillante que va a hacer que todos vayamos en el camino correcto y en el éxito, ¿no? Yo creo que ahí es donde habría que poner foco, que así dicho es mucho más fácil de lo que es realmente, claro. Total. Y claro, esto nos lleva a poner piel, que me gusta a mí decir, a las relaciones y a construir un liderazgo humilde. Antonio, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a poder reinventarnos y cómo afectará al liderazgo esta reinvención? Pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Mira, ya he aprendido otra cosa, esto del Departamento de Imaginación y Desarrollo. Muchas gracias, Amanda, me lo quedo. Sí, una pasada. La verdad es que digamos que de alguna forma nos tenemos que reinventar como líderes en muchos asuntos. Pero ojo, he dicho antes, también existe el autoliderazgo. Por lo tanto, ese tipo de liderazgo también hay que reinventarlo. Mira, para mí, quizás una de las cosas más importantes es que, aparte que mantengamos y sigamos aprendiendo con respecto al liderazgo, lo que ya conocemos y tendremos que mejorar, es que tenemos que evolucionar. Y una de las formas de evolucionar, sobre todo cuando nos vamos a comunicar mucho más en la distancia, es que hay que empezar a construir historias, o yo lo llamo la épica, ¿vale? Mira, hay que conseguir de alguna manera que todo el mundo se aglutine alrededor de una idea, de un concepto, de un objetivo, y se sientan parte. Por lo tanto, el líder, que ahora es necesario, este ciberlíder del que yo te hablo, necesita ser capaz de contar historias, pero contar historias no para vender, por supuesto que tendrá que meter si tiene una función de ventas, ¿vale? Sino contar historias para que todo el mundo crea que están implicados en algo que va más allá de ellos, que están implicados en algo que su aportación es súper importante, por muy importante que sea, muy nimia, muy grande o muy pequeña, ¿vale? Eso para mí es algo fundamental. Por lo tanto, hoy por hoy, es necesario aprender como líder o como ciberlíder a contar
una épica, ¿vale? Pero ojo, esa épica la tienes que ser capaz de contar de forma presencial, que es lo que llevamos haciendo hasta hace 2 meses, como el que dice, mayoritariamente, pero ahora también hay que saberla contar a través de una pantalla, a la distancia, y hay que crear esa cierta piel, como tú bien dices, Eduardo, ¿vale? Luego también está el tema del talento. Por supuesto hay que seguir formando y demás. El tipo de formación que tiene que procurar un líder va a cambiar. Va a tener que ser una formación muy pequeña, una microformación. Y además va a cambiar con respecto a otra cosa, y es que como vamos a tener herramientas que automatizan, robots, inteligencias artificiales, todas esas herramientas son herramientas que tienen más conocimiento que un ser humano. Por lo tanto, la formación que le tienes que dar a ese ser humano tiene que ir por encima del conocimiento que tienen esas herramientas, para que pueda aportar ese valor diferenciador con las características humanas que tiene ese ser humano. Y por lo tanto, ahí tiene que ser muy, muy hábil. Y luego está el tema de la gestión del tiempo. Y termino con esto. Y una cosa muy simple. Yo creo que el COVID nos ha enseñado que el talento ya no está condicionado geográficamente. Es decir, no vas a tener a tu lado a la persona que necesitas que trabaje. Puede estar a miles de kilómetros de distancia. Miles de kilómetros de distancia, ¿sabes qué significa, Eduardo? Franjas horarias diferentes. Te lo pongo como un ejemplo. ¿Cómo gestionas tú un equipo que tiene diferentes franjas horarias, que tiene que trabajar en un mismo proyecto que termina en una misma fecha? Con franjas horarias, culturas, etcétera, etcétera, diferentes. Hay que aprender también. Por lo tanto, eso es otra de las cosas que un ciberlíder o un líder nuevo dentro de este mundo en el que nos acaba de meter el COVID tiene que empezar a ser capaz de aprender. Como ves, estamos dando pasos que van bastante más allá del liderazgo que conocemos. Pues me has tocado el corazón, me has tocado el corazoncito como, no sé si líder, pero sí seguro que gestor de equipos y de proyecto en diferentes países, con esto que dices del reloj, ¿verdad? Que a partir de las 4 empiezas a hablar con unos y como ya trabajas con Australia, pues entonces no terminas, es un loop constante y permanente. Y esto me lleva además a otro concepto, y es que no todas las culturas y no todos los países marcamos los tiempos de la misma manera. Sin embargo, hay algo que es una conexión inevitable y es que vivimos en una sociedad impaciente, como dice nuestro amigo Zygmunt Bauman, con su concepto de, iba a decir procurement líquido, ya se lo voy a quitar, de modernidad líquida, que me disculpe, porque ya lo hablo tanto que ya me lo apropio y para nada. La sociedad es impaciente, ¿no? Ya las relaciones nos duran 8 años, nos separamos, lo queremos todo para allá y de repente este momento que nos ha traído la COVID de confinamiento de 2 meses, pues mira, yo no sé si es bueno o es malo, pero parece que algunas personas, especialmente por lo que he hablado con algunos compañeros, a los directivos, no nos permite estar tranquilos. O sea, parece que tenemos que estar haciendo cosas. Si no estás haciendo cosas constantemente e inventándote cosas, no avanzas. Y claro, pues con tu conocimiento en neurociencia, yo te quería preguntar, Cristina, ¿qué ventaja podemos sacar de esto? Desde un punto de vista comercial, ¿no? Desde un punto de vista de cómo podemos afrontar los retos para vender más y también del otro polo, que es el polo de los compradores. ¿Qué podemos aprender los compradores? ¿Qué lecciones nos puedes dar? Bueno, antes decir que me han encantado los apuntes tanto de Antonio como de Amanda, ¿no? O sea, el departamento de imaginación es brutal. También me lo tomo como nota y sobre todo el énfasis que hace Antonio, ¿no? De que seamos conscientes de que la forma de comunicar también está cambiando y que también nos tenemos que entrenar, ¿no? Porque ahora mismo, lo estábamos hablando en la tertulia anterior que tuve, que a la gente le cuesta entrenarse en lo del videocurrículum, ¿no? Porque se quedan como parados, ¿no? Como tiesos de, pero es que ahí no hay nadie, ¿no? Y como que las emociones, que es lo que quería venir a decir Antonio también, pues cuesta sacarlas más, ¿no? Y al final, la neurociencia, contestando a tu pregunta, aplicado a ventas, lo que dice es, vamos a estudiar el funcionamiento del cerebro para ver qué botones psicológicos se le activa al cliente, pero sobre todo también entenderme yo como vendedor. Es decir, para mí hay un triángulo fundamental de que la gestión emocional aplicado a ventas tiene que ser, primero, autoconocimiento del perfil del vendedor, conocimiento de ese producto o servicio. Por supuesto, ya se acabó lo de centrarse en características, porque al final vendes y la gente te compra, o haces que te compren y no estás vendiendo por las funciones, por las ventajas, por los beneficios. No te compran el producto por las características, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que generar, como bien decía Antonio, es una conexión emocional.
el 40% de confianza que tú des en ese crear clima, en esa primera puerta que tienes que tocar en el cliente es fundamental, ¿no? Entonces, la neurociencia defiende 3 porcentajes que son el cerebro triuno, ¿no? Es decir, tenemos 3 cerebros. El cerebro reptilo primitivo, que es el que nos acompaña en más de 1 millón de años, y yo le llamo Homer Simpson. ¿Por qué? Porque es el que te avisa pues, para beber, cuando tienes sed, que además es algo que el cerebro le cuesta diferenciar, cuando tienes que dormir, cuando tienes que comer. Entonces, él se quiere asegurar de la supervivencia. Entonces, en la toma de decisión de compra va a primar un 55%. Es el que más, ¿eh? Es el que dice, espérate, ¿me compro el iPhone o no me compro el iPhone? Porque claro, si no llego a fin de mes. Pero claro, luego ahí sucede que entra el cerebro emocional o límbico y tiene un 30% de peso. Es decir, yo lo llamo Blancanieves. ¿Por qué? Porque está ahí, ¡ah! Entonces al final la emoción también te puede, con ese 55, fijaros, más un 30, un 85 juntando esos 2 cerebros. Homer Simpson o reptil o cocodrilo, como lo queréis llamar, con lo que más conectéis, o el límbico, ¿no? Un 30. Y el 15 solamente, como dicen los neurocientíficos, el neocortes, que viene a ser el racional de toda la vida. El que te pregunta, ¿pero de verdad necesito ese iPhone? Pero claro, yo quiero pertenecer al grupo de pertenencia, porque al final nos tenemos que ir de nuevo otra vez a la psicología para entender a las personas, ¿no? Ya no vale el B2C o el B2B, ya vale humano contra humano, ¿no? Es al final esa conexión lo que te va a hacer llegar a tu cliente, ¿no? Entonces, la neurociencia ha demostrado estos 3 porcentajes que tanto el vendedor tiene que aliarse con que la venta ya no es una técnica, es una ciencia y ha venido para quedarse, y que es muy importante también el cómo tú lo comunicas, es decir, importa más cómo se dice que lo que se dice. Albert Benjavian es un psicólogo que ha defendido a muerte 3 porcentajes, y estoy con él, de cómo incide el lenguaje no verbal, el tono y la modulación de la voz y el mensaje que se emite verbal a las emociones. Y fijaros, sin hablar estamos comunicando, entonces en función de la postura de seguridad que tú le des al cliente, o por todo lo contrario, de que estés como desconfiado o inseguro, por ejemplo, haciendo así, ¿qué pasa? Que eso tiene un peso de un 55% a la hora de emitir un mensaje. Y un 38% el tono y la modulación de la voz. Es decir, cuando estamos haciendo telemarketing de prospección, también puedes seducir a través de la voz. Y solamente un 7% el mensaje. Así que es más importante que tú crees ese clima para detectar una motivación de compra de si el cliente quiere ganar algo o compra porque quiere que le soluciones un problema, que esto también lo ha demostrado la neurociencia, que compramos por miedos, para minimizar esos miedos. Se trata de que continuamente conectes con tu cuerpo, ¿no? Yo es una sugerencia que siempre lanzo, ¿no? Y me uno con Antonio de que yo tampoco sirvo para dar consejos, que hay que hacer pensar y sentir a las personas para que saquen su propia reflexión, ¿no? Que cada uno tenga su sentido crítico para decir, con esto me quedo de Amanda, con esto me quedo de Antonio, con esto me quedo de Cris y Edu, y luego yo hago mi propio bocadillo, ¿no? Entonces, creo que hay que estudiar muy bien cómo funciona nuestro cerebro en ese efecto AIDA, ¿no? En ese efecto de atención, de interés, de deseo y acción, porque al cerebro le encantan las sorpresas y le encanta la novedad, ¿no? Entonces, eso también hay que transmitirlo en tu speech, porque se va a notar cuando lo tienes automatizado, o cuando de verdad lo estás sintiendo y viviendo, y sobre todo emplear muchísimo la escucha activa, ¿no? Al final, la neurociencia también ha demostrado que cuando tú practicas 5 o 10 minutos del famoso mindfulness, que ya se emplea en muchas startups y en muchas empresas, se trata de entrenar la atención plena y consciente. Al final no hace falta sentarse como una flor de loto y decir, meditando. No, simplemente con dibujando, estando centrado en lo que haces en ese momento. Ahora mismo yo me fijo, por ejemplo, en vuestras miradas. Pues eso me hace estar presente y no estar pendiente del discurso. Y te hace incrementar tu productividad y tu rendimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, porque desde la escucha activa nace una buena observación, nacen unas buenas preguntas de enfoque para detectar qué necesita el cliente y no qué le quieres meter tú con calzador, ¿no? Entonces, creo que las neuroventas nos ayudan muchísimo a entender realmente qué tipo de emoción tenemos que poner, ¿no? A la hora de hacer que nos compren. Y pues intentar sobre todo estar alineado, ¿no? Con ese pensar, sentir y actuar, ¿no? Saber que
puedes hacer una venta cruzada, por ejemplo, en el sector de ofimática, ¿no? Que Antonio está en Cónica Minolta, pues es que las impresiones ya van a desaparecer, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo funciona esa gestión documental, como decía muy bien Amanda, tenemos que saber qué significa blockchain, aunque no seas especialista, ¿no? O por ejemplo, los nuevos programas que hay de Python o pues qué es Machine Learning, aunque sea poquito a poco cada día leer pequeños artículos de transformación digital, ¿no? Porque yo he visto, y os lo cuento como experiencia personal, que en mi mundo de habilidades interpersonales o habilidades blandas que yo generalmente enseño a directivos y a diferentes equipos, pues yo también me voy quedando atrás. Entonces, necesito reciclarme cómo funciona la mente de un Scrum, cómo funciona la mente de una Agile, pues para intentar hacer una buena sinergia, ¿no? Y para mimetizarse en este ambiente, ¿no? Entonces, pues creo que... me da perfectamente pie... Sí, dime. Sí, Cristina, te decía que me da un pie esto que comentas, me da perfecto pie para dos cosas, ¿no? Oye, estoy encantado del chute de energía positivo que me estáis trasladando y que seguro que está trasladando más allá de estas pantallas, de estos tips que estáis dando tan potentes como es tener un propósito, contar una bonita historia, ir a la emoción, si realmente quieres concretar algo en tu vida, lo que sea, o aunque sea una venta. Ese departamento de imaginación y desarrollo que nos pinta Amanda, en el cual yo he andado mi camino sin conocer que se llamaba así, y dentro del libro me he inventado dos palabras. Ahí decís al principio, hablabais de elevar la felicidad, ¿no? De exponenciar la felicidad, decías tú, Cristina. Yo me inventé un palabra que se llama creaticidad. Y esto significa, por meter yo también mi palabra, ¿no? Porque claro, no voy a ser menos. Entonces, esto es algo tan sencillo como conjugar la creatividad con la felicidad. Y cuando pregunto a mis alumnos en clase que si se van a un momento creativo en su vida profesional, si se van a un momento feliz, no creativo, en su vida profesional, ¿a dónde les lleva? Siempre les lleva un momento de creación, de creatividad, de inspiración, de diversión. Sin embargo, parece que estamos metidos constantemente, parece que el ponerte tu camisa de pertenencia a la empresa es otra cosa, ¿no? Y si nos salimos de eso es diferente. Y eso nos lleva a otro palabra, que es la atractivación, que es la conjugación de la atracción de la innovación. Esta es tan importante, en especial, creo, para los departamentos de compras, ser capaces de atraer esas ideas que mencionabais y llevarlas hasta su ejecución, que no se quede solamente en el terreno de las ideas y que nosotros pongamos... Permíteme que te diga, Cristina, tú has hablado, no lo he pillado, cuál es el tercer personaje de los cerebros, me he quedado con Homer Simpson y con Blancanieves, entonces para mí el tercero es el hombre del traje gris, no sé si lo tienes. Enanito Gruñón. Bueno, pues Enanito Gruñón. Enanito Gruñón, pero ¿por qué lo quieres? ¿Pero para qué? Y entonces al final solamente tiene un 15% de peso. Pues fíjate cómo muchas veces nos ven a los compradores o a las... financieros, podemos añadir a control de gestión, a estos mentes más analíticas en la empresa. Quizás nos vean muchas veces como ese hombre de traje gris o el enanito gruñón. Con lo cual, lo bueno que tiene la atractivación, pues precisamente es ponerte en una posición diferente. Mencionaba Amanda el mundo de las startups, fundamental. Yo tengo experiencia, afortunadamente tengo experiencia en gestionar proyectos desde la startup hasta la microempresa y en la gran empresa. Y son necesidades completamente diferentes las que se dan en un sitio y en otro. La startup lo que necesita es agilidad, es ese momento en el que mencionabas de esas licitaciones no ágiles. Entonces, el concepto de la atractivación y el concepto de desarrollar ideas y proyectos mediante todo este tipo de metodología, que es un modelo circular, no es otra cosa que eso, que hacer un sourcing agile, de hacer un proceso de compra ágil y eso y irnos a este mundo de Scrum y de agile, pero con una metodología y sprints. Bueno, aquí esto nos da para largo y tendido y para otro webinar. Entramos en las últimas 3 preguntas, vamos bastante bien de tiempos, pero justos, nos quedan 10 minutos. Entonces, pues bueno, quería preguntarte, Cristina, a ti en una respuesta de no menos de 3 minutos, más o menos, ¿no? ¿Qué competencias crees que hay que desarrollar para que podamos aterrizar todos estos temas que estamos hablando?
Bueno, como habéis nombrado anteriormente, las herramientas digitales son fundamentales, es decir, necesitamos saber utilizar todas las herramientas posibles que hayan en el mercado, pues para desempeñar el trabajo íntegramente, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve ser muy buen comunicador si no sabes realmente cómo funciona el Zoom para vender por videoconferencia, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, el social selling, ¿no? O sea, al final los nuevos modelos de venta están basados en e-commerce y creo que es súper importante estar continuamente adaptándote, ¿no?, a lo que está ofertando el mercado. Para mí es fundamental que la persona tenga una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de eficiencia era antes. Ahora cada semana van cambiando las cosas y tienes que estar continuamente pues, transformándote más que formándote, ¿no? Porque para mí formarse es hacer conocimientos un poco que te los aprendes de forma memorística, pero cuando ya los pones en habilidad, learning by doing, ¿no?, que se aprende haciendo, realmente tienes esa capacidad y tienes esa competencia, ¿no?, de desarrollar X función. Y creo que en esta agilidad y cultura colaborativa pues es fundamental trabajar la branding y la marca personal, ¿no? Entonces, yo creo que el ser una persona autodisciplinada, el marcarse objetivos y que de verdad los cumples diariamente, junto, por supuesto, con saber cooperar, saber ser asertivo, saber ser empático. Creo que al final el tener esa habilidad social en esta esclavitud virtual que también estamos sufriendo, ¿no? Porque yo sinceramente sí que estoy trabajando más horas que antes. Creo que para que las cosas salgan de forma eficaz es fundamental manejar esa gestión del tiempo, ¿no? Y saber trasladar a través de la pantalla, pues como decía bien Antonio, esa emocionabilidad, ¿no? Y ser proactivo y saber automotivarte para tú también transmitir eso a tu equipo, ¿no? Estamos lanzando tal cantidad de mensajes potentes que Mari Carmen nos comenta que ya tengo para escribir otro libro que es el glosario de términos post-COVID. O sea que esto es muy bueno. Fantástico. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias por comentar y bueno, y animaros a hacer las preguntas a los que estáis ahí detrás porque os las contestaremos. Tenemos aquí a estos tres cracks que seguro que nos van a dar mensajes más potentes. Amanda, te quería preguntar, tengo mucha curiosidad. Estamos reinventándonos, lo estamos diciendo, y hay una cosa que estamos haciendo todas las empresas en mayor o menor medida, que es revisar modelos de negocio o experimentar con modelos de negocio nuevos. Y también se habla efectivamente de que esas habilidades blandas que mencionaba Cristina y de las habilidades duras, pues cobran mayor relevancia hoy en día casi las habilidades blandas. ¿Crees qué opinión tienes respecto? ¿Crees que la formación va a jugar un rol fundamental para poder implementar estos modelos de negocio y desarrollar estos modelos de negocio? Y también, ¿existe o va a existir más el intraemprendedor? Es decir, parece ser que va a haber tanta inversión en una innovación abierta o entrar en startups y vamos a un modelo en el que el propio emprendimiento se va a hacer desde dentro. ¿Existe ese animal? A ver, ese animal existe, ya existe y existía. O sea, esa persona es así y tiene esas cualidades. Lo que yo no estoy tan segura es que se utilice, porque como decía antes, uno de los temas es que el líder, que hemos hablado tanto de él, tiene que empezar a desinhibir todos los stoppers que tiene. O sea, eso es uno de los grandes temas que tiene que hacer para que eso ocurra. Correcto. Lo que sí es verdad es que yo sé que creo que las habilidades van a superar siempre la parte más técnica, pues por una razón, porque la motivación con la disciplina supera la inteligencia, realmente. Es decir, mira, yo tengo ahora me ha dado, porque en este entorno a mí también me gusta estar formándome constantemente, y entonces me ha dado por estudiar Visual Thinking. Yo dibujo mal, no, yo dibujo terrible, o sea, soy muy mala dibujando. Y bueno, pues he dicho, bueno, pero voy a aprovechar. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que existe una técnica, que hay gente fantástica que me la está enseñando, me está transmitiendo su conocimiento. Y ahora lo que hay en mí es, primero, la capacidad de practicar, de sacar las partes que a mí me valen, y he sido capaz, incluso en el congreso, que hicimos el congreso hace poco sobre la gestión del cambio, hice mis dibujos para mi PPT. Es decir, al final, obviamente, el que dibuje bien va a dibujar muchísimo mejor que yo, eso no hay duda, y esta parte técnica la va a tener. Es muy probable que a mí no me contraten como Visual Thinking, también lo tengo claro. No creo que sea la idea.
Pero sí que es cierto que cuando uno tiene ganas, cuando uno está motivado y cuando tienes a alguien que es un neuroformador, que te está enseñando a cómo combatir todas estas creencias de dibujo fatal, y hay que ser un gran dibujador para poder, o dibujante, perdón, para poder hacer visual thinking, pues si tienes a esta persona, lo consigues. Entonces, ese es el motivo por el que lo que vamos a buscar es la gente empática, la gente que es capaz de persuadir, la gente que es capaz de persuadir a todos estos stoppers que hay en las organizaciones, que los hay infinidad de barreras organizacionales. Ahora, por ejemplo, con el propio Congreso, hemos hecho en una plataforma virtual, 3D, te metes en un mundo, bueno, es fantástica, hay muchas empresas que se han puesto en contacto con nosotros para que lo pongamos en marcha, y entonces me encuentro con los de ciberseguridad. Entonces me encuentro con las licitaciones de compra que no tienen contemplado el tener una plataforma 3D y que te hagas avatar. Entonces me encuentro con... Entonces todo eso es lo que hay que ir de alguna forma superando, como pues a través de mucha neuroformación y también de gestionar el cambio. Que la gestión del cambio no es solo comunicar y formar, es también acompañar en el proceso de ese cambio de hábito. O sea, cosas tan sencillas como han estado hablando tanto Cristina como Antonio, cuando hacemos una reunión en las empresas, ahora se ha decidido que no se pongan las cámaras porque la banda el ancho de banda no lo permite. Pues acabo de deshumanizar absolutamente ese encuentro. Entonces, persuadir para que enciendan las cámaras. O sea, fíjate que no estoy haciendo grandes teorías. Esa es la parte en la que ahí sí que necesitamos el líder que diga, venga hombre, que sí, que no pasa nada. Vamos a encender las cámaras y nos vemos porque... vamos, lo han dicho los tres perfectamente, nos estamos viendo ahora estamos recibiendo ese mensaje. Si yo tengo la cámara apagada, pues realmente no se me está percibiendo si estoy conforme, si no, si tengo dudas, o sea, no hay esta parte humana que la tiene que haber, porque efectivamente, y lo dijo antes Antonio, todo lo que no aporte valor se va a automatizar. Esto se hace. Entonces, el hombre tiene algo que no tiene nada en el mundo, que es pensar e imaginar e improvisar. Y esa es la parte que tenemos que aprovechar. Y ahí es donde está el verdadero talento. Entonces, claro, ¿qué le pasa a los intraemprendedores? Que en el fondo, ¿qué es un emprendedor? Pues alguien valiente, que tiene una idea, que no tiene miedo al fracaso, que la pone en marcha. ¿Cuántas veces los que estamos aquí no hemos hecho cosas que no han salido bien? No vamos a hablar de ellas ahora, pero existen. Un montón de ellas. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que hemos sacado es, para la próxima esto no lo voy a hacer, y ahora... ¿qué voy a utilizar para que la siguiente me salga mejor? Así hasta que te ha salido bien. Y al final, pues, eso es un poco lo que ahora tenemos que trabajar y desde la organización. Y existen fórmulas. Los gestores del cambio nos dedicamos a eso. Cómo conseguir que esto se ocurra. Sobre todo nosotros lo que hacemos es conseguir que las ideas ocurran. Porque ideas tenemos todos, pero ¿cuántas los ponemos en marcha? Pues ahí empiezan a disminuir. Qué chulo. Muy chulo, sí, sí. Pues, bueno, este webinar de hoy cierra el ciclo de Procurement, luego vendrá otra serie de webinars que ya la van a liderar mis compañeros en Startify, más de emprendimiento y de comunicación, pero sí que queda uno que va a ser la joya de la corona, que todavía no tenemos fecha, pero probablemente sea dentro de 3 o 4 semanas, y Amanda, va a ser en un escenario 360, porque claro, yo con esto ya, para mí esto ya es zona de confort, necesito salir de este coloquio y nuevos desafíos, y necesito que la gente que nos acompaña que también se una a ese proyecto, así que claro. Fenomenal. Antonio, oye, 2 cosas. Primero, contarle a los que están ahí que tienes un artículo en mi libro escrito y agradecerte de nuevo por haberlo hecho. Muy rápidamente, a modo de lágrimas, el libro se acompaña de 10 expertos que cuentan dan soporte a lo que son mis pajas mentales y realmente le ponen sensatez a lo que yo he puesto en cada capítulo, y estas lágrimas son como las lágrimas del Guernica de Picasso, que cuentan una bonita historia y que es el itinerario que de una manera líquida y transversal pues te puede ir recorriendo el libro. Entonces, me descubriste un término que es el shadow coaching, que es fantástico, yo no lo conocía. Y ahora, ¿cómo hacemos shadow digital? Antonio, ¿y en qué consiste esto? Cuéntanos. Bueno, oye, déjame antes de, por si acaso luego vamos mal de tiempo, déjame darte la enhorabuena por el libro, ¿vale? Pero ya no porque lo hayas escrito, ni porque está yendo muy bien, sino porque has sido la primera persona que ha sido capaz de coger la teoría líquida y plasmarla dentro de un ámbito, que en este caso es el ámbito de compras. Y yo creo que eso es
Ha sido algo para quitarse el sombrero, así que enhorabuena por esa parte, ¿vale? El tema del shadow coaching no está más que basado, son procesos de coaching como tal, ¿no? Sabes que dentro de mis, digamos, distintas ramas profesionales, una de ellas es el coaching y el asesoramiento, ¿no? Y claro, con todos los años que ya llevo dedicándome a eso, con todo tipo de perfiles, aunque es cierto que por la otra rama mía profesional, que es el tema de marketing, la tecnología y demás, trabajo mucho con los ámbitos tecnológicos, humanistas y de marketing, con el tiempo me he dado cuenta de que hace falta algo más allá de los procesos estándar de coaching. Y uno de ellos es el shadow coaching. El shadow coaching no es más que un acompañamiento al coach. Hasta ahora, los procesos de coaching normalmente son 1 a 1, donde el coach lo que hace es recibir información a través de la persona que está recibiendo ese proceso de coaching, al que se le llama normalmente coachee, ¿de acuerdo? Pero claro, ves a través de sus ojos, a través de su mente. Pero ¿qué ocurre que si además de ver a través de sus ojos y mente, puedes ver en vivo y en directo cómo esa persona actúa en diferentes situaciones? Evidentemente, los resultados se multiplican por 10. Y si además el coach tiene experiencia en el problema o en el mercado o en la función que se está intentando incentivar o motivar, evidentemente eso casi yo te diría que se multiplicaría por 100. Entonces, es un proceso de coaching que está creciendo en demanda. Y además es una necesidad creciente porque sí que nos estamos dando cuenta de que hoy por hoy ya no es suficiente con que tú seas muy bueno, que tengas todos los másters del universo, que tengas todos los idiomas, que tengas muchísimos años de experiencia. Ya no sirve. Necesitas ser capaz de gestionar las cosas de una forma diferente. Mira, ¿quién nos iba a decir a nosotros que un médico, que creo que todos podemos considerar que es un puesto de trabajo muy cualificado o altamente cualificado, pues está ahora mismo viendo que probablemente en muy pocos años ya su puesto de trabajo no tenga sentido. Tenemos inteligencia artificial que es capaz de alguna manera de ser más rápido y mucho más preciso en recetar cualquier tipo de dictamen médico y de aplicar la solución oportuna. Lo hace mejor que un ser humano. Sin embargo, esas personas son perfectamente válidas. Esas personas hay que ser capaces de enseñarles de alguna manera o que aprendan por sí mismos cómo pueden mejorar. Y los procesos de coaching, incluido el shadow coaching, ayudan en eso. De hecho, te tengo que decir que últimamente me encuentro en muchos casos en los que básicamente tienes que ayudar a través de shadow coaching o de otro tipo de procesos, como puede ser el coaching socrático, etcétera, a ayudar a la gestión del cambio continuo, porque el cambio, como su palabra indica, es propiamente una continuidad. Y sobre todo las emociones que eso lleva. Así que este tipo de acciones son necesarias cada vez más o cada vez más demandadas. ¿Y cómo hacerlo a la distancia? Pues como lo estamos haciendo tú y yo aquí en este momento. Es cierto que es mucho mejor tener la piel tocando con piel porque percibes más. El lenguaje corporal lo estamos transmitiendo, pero no es el mismo si estamos físicamente. Recordar que hasta el corazón irradia toda una serie de cargas eléctricas que nos transmiten información al cerebro, aunque no tenemos ningún tipo de conciencia normalmente sobre ello. Pero bueno, es que no podemos hacer otra cosa. Siempre que podamos lo haremos físicamente. Cuando no se pueda, se hará en la distancia, que tiene una efectividad muy alta, por encima del 90%. Oye, tened claro los tres, Cristina, Antonio y Amanda, que en algún momento muy cercano os voy a contactar para que me ayudéis cada uno de vosotros con vuestras claves que estáis dando. O sea, sois fantásticos los tres y os animo a todos los que estáis ahí detrás viendo y los que nos veréis después en Latinoamérica, que aprovecho para saludar con un buenos días desde allí a esta hora. A que os animéis a contactar también con estos cracks que seguro que os van a ayudar. Y para finalizar, os quiero pedir un titular rápido del tema que hemos estado tratando. Cristina, empiezo por ti, un titular. Un titular de la situación actual, no entiendo la pregunta, discúlpame. Un titular del tema, de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué competencias clave, más allá de la resiliencia? Sí. Bueno, yo diría que adaptarse a la transformación digital que estamos viviendo no solo significa incorporar nuevas herramientas TIC, ¿no? O digitalizar un negocio, ¿no? Sino que eso es una parte de este proceso en el cual interviene la formación de competencias digitales continuamente, pero también la aplicación práctica con los nuevos sistemas de trabajo de forma colaborativa, ¿no? Entonces, creo que deben entrar continuamente términos como talento digital, innovación, disrupción y al final adaptarse a una nueva cultura, ¿no? Tanto interna como externa, ¿no? Entonces creo que al final la clave es saber gestionar que
esta situación que genera tantísima incertidumbre, se trata de compaginar las exigencias diarias que vamos a tener en la actividad empresarial, pero también identificar de forma temprana pues, los riesgos y las oportunidades pues, que puedan ir surgiendo, ¿no? Entonces, creo que no hay una fórmula estratégica ni hay algo infalible, pero creo que cuando tienes diferentes tipos de planes, al ponerlos en práctica, puedes tener muchísima más rapidez para ejecutar cambios, ¿no? Entonces, el paradigma anterior ya se ha quedado obsoleto, se trata de conocernos y relacionarnos de forma totalmente distinta, como muy bien apuntaba tanto Amanda como Antonio, y por lo tanto hay que estar digitalizados, saber trabajar en red, saber comunicar todo efectivamente, ¿no? Y cooperar, ¿no? Porque si no, al final no podemos avanzar. Pero vuelvo a repetir lo del inicio. Competencias emocionales. O sea, para mí es el motor de cambio de esta nueva realidad digital, ¿no? Yo creo que es las que van a dirigir que no nos deshumanicemos, ¿no? Y nos humanicemos por completo, porque lo necesitamos ahora más que nunca. Pues muchas gracias, Cristina. Antonio, vosotros. ¿Tu titular cuál sería? Yo me quedaría con 4 conceptos. Hay que evolucionar el concepto del liderazgo, incluso el autoliderazgo, lo que hemos denominado ciberliderazgo. Me quedaría con la capacidad de construir una ética, de construir algo más grande de lo que nosotros mismos somos para sentirnos motivados, sobre todo en la distancia. Me quedaría que el verdadero valor diferenciador va a ser human first. Todo lo que hagas como trabajador, todo lo que hagas como líder, tiene que ser human first. Y luego me quedaría con siempre acompañado. Acompáñate de quien tú quieras, de expertos, de amigos, de asesores, de coaches, de lo que tú quieras, pero siempre acompañado. Hay que recordar que hoy por hoy el proverbio este africano que dice que si quieres ir rápido ve solo y si quieres ir lejos ve acompañado, hoy por hoy es básico. No vamos a conseguirlo si vamos solos, porque las máquinas no superan. Fantástico, el binomio hombre-máquina. Amanda. Pues yo le diría que de verdad que gestionemos el cambio, que dediquemos TIP, que significa tiempo, inversión y profesionales, que gestionemos el cambio en lugar de que el cambio nos gestione a nosotros, que pulsemos ese F5, nos actualicemos, escuchar mucho, observar, neuroformarnos, para luego redibujar ese proceso a través de construir, de hacerlo simplejo, lo que hemos hablado, ¿no? Y hacer esa hoja de ruta. Y ahí estoy totalmente con Antonio, de verdad acompañado con profesionales y con foco en las personas. Las personas son las que hacen realidad que todas estas estrategias lleguen a un puerto. Y así te diría, o sea, gestionar el cambio en positivo. Pues muchas gracias por haber dedicado una hora de vuestro tiempo. Estoy enormemente agradecido. Hemos terminado aquí. Veo que la gente está tímida hoy, no están saliendo preguntas. Yo me quedo he apuntado aquí emoción, formación y personas como 3 pilares a desarrollar en estos consejos que nos habéis dado hoy. Y encantado de que estéis aquí acompañándonos. De nuevo, muchas gracias. Como siempre digo, activa tu identidad de compras porque esta profesión necesita sentirse grande. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado en este espacio de hoy. Cerramos aquí. Gracias, Gracias, Eduardo. Un placer conoceros, chicos. Igualmente. Como digo, Cristina, Antonio. Buen fin de semana, cuidaros. Igualmente. Chao. Hasta luego.